En aquella mañana, como en todas las demás, el primer buenos días de Joaquín Salgado no provino de una persona, sino del olor familiar a grasa y metal frío que llenaba su pequeño taller en las afueras de la Ciudad de México. Sus manos, que alguna vez fueron jóvenes y ágiles en un continente lejano, eran ahora un mapa de callos gruesos y cicatrices oscuras, cada marca una medalla silenciosa por un problema resuelto. No sentía amargura por ello, no realmente. Era más bien una resignación, tranquila, la aceptación de un hombre que sabía que el mundo de afuera había elegido olvidar el tipo de conocimiento que no se podía presumir en un currículum digital. A veces, el calor seco del barrio le hacía recordar, por un instante, el frío cortante de los talleres en Alemania, un mundo de precisión y disciplina que parecía haber existido en otra vida, para otro hombre. No le importaba que los vecinos lo vieran solo como el viejo que arreglaba los autos averiados del barrio. Dentro de esas paredes, él no era invisible. Era el maestro de un universo de pistones y engranajes que le susurraban sus secretos solo a él. El ritual de ese día comenzó igual que los miles de días anteriores. Un café cargado, sin azúcar, bebido en una taza de metal abollada, mientras el sol de la mañana comenzaba a calentar el pesado portón de hierro. Joaquín no solo reparaba máquinas, las escuchaba. Para él, un ruido sutil fuera de lugar, una vibración casi imperceptible, era como una nota desafinada en una sinfonía compleja que solo él podía oír con claridad. Veía a los jóvenes ingenieros pasar apurados por la calle, con los ojos fijos en las pantallas brillantes de sus tabletas, y sentía una distancia generacional que era casi física. Hablaban de códigos, de software y de diagnósticos remotos, pero parecían no entender el alma de una máquina, la forma en que el acero se cansa con el tiempo o cómo el aceite caliente llora cuando algo está profundamente mal. Esa sabiduría no le traía dinero ni aplausos, pero le daba un centro, una certeza silenciosa de su propio valor. No tenía idea, mientras levantaba el portón para otro día de trabajo anónimo, que ese sería el día en que el mundo que lo olvidó vendría a tocar a su puerta, no con respeto, sino con la desesperación de quien ya no tenía a dónde más ir. La paz de la mañana fue rota no por el motor de un coche común, sino por el sonido pesado de un camión de plataforma maniobrando en su estrecha calle. De él descendió un joven que parecía completamente fuera de lugar en ese escenario. Eduardo Santillán llevaba zapatos caros que nunca habían tocado la grasa y sostenía una tableta como si fuera una extensión de su propio brazo. Sus ojos recorrieron el lugar con un desprecio mal disimulado, pasando por las herramientas gastadas, el suelo manchado de aceite y finalmente por Joaquín, como si fuera solo una pieza vieja y polvorienta más del entorno. Joaquín sintió el peso de esa mirada. Ya no le hería como antes, pero le cansaba profundamente. Ya había visto ese tipo de arrogancia, una confianza frágil, construida sobre diplomas y apariencias, no sobre el callo de las manos. Simplemente observó, en silencio, la impaciencia del joven, una energía nerviosa que contrastaba con la calma del viejo mecánico. «Nadie puede averiguar qué le pasa», dijo Eduardo finalmente, con la voz cargada de una frustración que intentaba disfrazar con autoridad. Habló de fallas intermitentes en el sistema hidráulico y diagnósticos digitales no concluyentes. Un discurso corporativo para no admitir la magnitud de su fracaso personal. La decisión de dejar esa máquina allí no fue un voto de confianza, sino un acto de pura desesperación, la última carta de alguien acorralado por un plazo. «Vea qué puede hacer», dijo, casi como una orden, antes de darse la vuelta y marcharse, sin un apretón de manos, sin siquiera esperar una respuesta.
Joaquín observó cómo el camión se alejaba, dejando atrás a ese gigante de acero amarillo, un problema que amenazaba la carrera de un joven y que ahora habitaba su pequeño mundo. Se acercó lentamente, rodeando la máquina como un viejo médico a un paciente complejo. Él no veía solo una retroexcavadora. Veía la ingeniería de precisión que conocía tan bien, la lógica detrás del diseño de los pistones que él mismo había instalado en modelos similares décadas atrás, en otro continente. Puso la mano en el metal frío y por un instante ya no era el viejo mecánico invisible. Era el experto. Y esa máquina, con su falla secreta, por fin estaba en casa. Durante las siguientes horas, el taller se convirtió en un santuario de silencio y concentración. Joaquín no conectó ningún ordenador, no consultó ningún manual digital. Su diagnóstico fue un ritual de los sentidos. Primero, caminó alrededor de la máquina, observando cada manguera, cada junta, cada perno. Luego, cerró los ojos y simplemente escuchó. Le pidió a su ayudante que encendiera el motor y operara los controles hidráulicos, y él se quedó quieto con la mano apoyada en el chasis, sintiendo la vibración. Era una cadencia enferma, un pulso débil donde debería haber fuerza. Había un sonido casi inaudible para un oído no entrenado, un silbido agudo que aparecía solo cuando el brazo de la excavadora alcanzaba su máxima presión. Era un sonido que había escuchado antes, una fría mañana de invierno en una fábrica de Stuttgart, en una máquina que presentaba un defecto de diseño casi imperceptible. La memoria, almacenada no en un disco duro sino en su alma, emergió con una claridad absoluta. El problema no estaba en el software ni en la electrónica compleja, como el equipo de Eduardo había asumido. Era algo mucho más análogo, más físico. Era una diminuta válvula de alivio de presión, oculta en lo profundo del bloque hidráulico, que tenía una deformación microscópica, un defecto de fábrica que solo se manifestaba bajo una carga extrema. Los escáneres no podían detectarla porque no era una falla eléctrica, era una imperfección del metal. Con una calma que rayaba en lo ceremonial, Joaquín comenzó el trabajo. Sus manos, aunque viejas, se movían con la economía y precisión de un cirujano. Desmontó la sección necesaria, extrajo la pequeña válvula y en lugar de simplemente reemplazarla, la llevó a su viejo torno. Con una habilidad que parecía magia, la rectificó, eliminando la imperfección con una precisión de décimas de milímetro. La volvió a instalar, no solo reparando la falla, sino mejorando el diseño original. Al caer la tarde, Eduardo regresó. Su rostro era una máscara de impaciencia y escepticismo. No preguntó cómo iba el trabajo, simplemente miró a Joaquín con una expresión que decía, ¿y bien? Joaquín, secándose las manos con un trapo, simplemente señaló con la cabeza hacia la máquina. «Ya está», dijo. Su voz era tranquila, sin rastro de orgullo o jactancia. Eduardo, incrédulo, subió a la cabina y encendió el motor. Probó el sistema hidráulico, empujando el brazo de la excavadora hasta su límite una y otra vez. El movimiento era fluido, potente y, sobre todo, silencioso. El silbido fantasma había desaparecido. Por un segundo, en los ojos del joven ingeniero brilló una chispa de asombro genuino, un atisbo de respeto, pero fue extinguido casi al instante por el frío cálculo de la ambición. Sabía que tenía en sus manos la solución que salvaría su carrera. El joven ingeniero bajó de la cabina, sacó un fajo de billetes de su cartera y le entregó a Joaquín una cantidad que era casi un insulto, el tipo de pago que se le da a un jornalero por un trabajo pesado, no a un especialista por resolver lo imposible. No hizo preguntas sobre la reparación. No quería saber los detalles, porque saberlo significaría reconocer una pericia superior a la suya. Joaquín aceptó el dinero en silencio. Mientras veía a Eduardo marcharse, sintió una profunda lástima por él.
no era rabia, sino el cansancio de ver a un hombre tan joven, ya tan ciego al verdadero valor de las cosas. Sabía, con una certeza absoluta, que su nombre nunca sería mencionado. Su trabajo sería una anécdota anónima en la historia de éxito de otro hombre, y él volvería a ser, una vez más, el mecánico invisible. En las semanas que siguieron a ese día, la predicción silenciosa de Joaquín se cumplió al pie de la letra. Eduardo Santillán presentó la solución como un golpe de genialidad propia, hablando de un análisis innovador de sistemas de estrés que él había desarrollado. Su estrella en la empresa Construmex ascendió rápidamente. Dio conferencias, recibió un premio interno por innovación y se convirtió en el ejemplo de la nueva generación de ingenieros. El nombre de Joaquín Salgado fue borrado no solo del crédito de la reparación, sino que cualquier rastro de su antigua vida profesional en Alemania, convenientemente perdido en los archivos, se desvaneció por completo. La injusticia, esta vez, comenzó a corroer la tranquila resignación de Joaquín, convirtiéndose en un peso sordo en su pecho cada mañana. El cambio comenzó con algo tan simple como una vieja caja de cartón. Limpiando un rincón olvidado del taller, Joaquín encontró una fotografía en blanco y negro, un poco amarillenta por el tiempo. En ella, un Joaquín mucho más joven y delgado posaba sonriente junto a un hombre mayor de aspecto severo frente a una línea de montaje en Alemania. Ese hombre era Dieter Roth, el legendario ingeniero jefe que había diseñado esa misma serie de retroexcavadoras. Al mismo tiempo, en las oficinas de Construmex, una supervisora llamada Carolina Méndez, una mujer íntegra y observadora, comenzaba a tener dudas. La explicación de Eduardo sobre la reparación era vaga y llena de jerga, pero carecía de detalles técnicos. No sonaba a la voz de alguien que realmente hubiera entendido el problema. La intuición le dijo que algo no encajaba. Siguiendo una corazonada, Carolina decidió visitar el modesto taller de la dirección que aparecía en la orden de trabajo. Se acercó a Joaquín no con la arrogancia de Eduardo, sino con una curiosidad genuina y respetuosa. Le preguntó sobre su día, sobre su trabajo y finalmente sobre la retroexcavadora alemana. Joaquín, que podía detectar la sinceridad tan bien como una fuga de aceite, la miró a los ojos y vio a alguien que no buscaba explotar su conocimiento, sino entenderlo. Con palabras sencillas, le explicó la verdadera naturaleza del problema: la válvula deformada, el silbido, el recuerdo de Alemania. Luego, como si fuera una idea de último momento, le mostró la vieja fotografía. Para Carolina, todas las piezas se encajaron de golpe. Vio la magnitud de la mentira de Eduardo y la profundidad del conocimiento que su empresa había despreciado. Semanas después, durante una importante conferencia anual de Construmex, Eduardo Santillán era el orador principal, destinado a hablar sobre innovación y disrupción. Pero antes de que comenzara, Carolina Méndez subió al escenario. Con una calma firme, corrigió el programa. No estaba allí para presentar a Eduardo, sino para restaurar una verdad. Contó la historia completa, la del mecánico silencioso, la de la falla que nadie podía resolver y la de la sabiduría que se esconde en las manos sucias. Luego, en la pantalla gigante detrás de ella, proyectó la vieja fotografía de Joaquín y Dieter Roth. Un silencio sobrecogedor llenó el auditorio, seguido no por aplausos, sino por una ola de profundo y resonante respeto. El nombre de Joaquín Salgado, pronunciado con claridad, finalmente, llenó el espacio que le habían robado. Invitaron a Joaquín a subir al escenario. No caminó con aire de victoria, sino con la misma humildad con la que abría su taller cada mañana. Le ofrecieron el micrófono
Y él, en lugar de un discurso, solo dijo unas pocas palabras. Habló de cómo las máquinas, al igual que las personas, a veces solo necesitan que alguien las escuche con atención para revelar dónde les duele. Rechazó cualquier compensación económica importante que la empresa, avergonzada, le ofreció. Su única petición fue que su historia, su nombre y su pasado fueran reconocidos. Su dignidad silenciosa en ese momento fue más poderosa que cualquier acusación o reclamo, un recordatorio de que el verdadero valor no necesita gritar para ser escuchado. Era un maestro reclamando su nombre, no una víctima buscando venganza. Aquel día lo cambió todo. Eduardo, humillado pero no despedido, comenzó un nuevo camino, obligado a aprender desde la base, esta vez con la humildad de quien sabe que no sabe nada. Construmex, por su parte, implementó nuevas políticas para reconocer y valorar la experiencia de sus técnicos más veteranos, creando programas de mentoría. La historia llegó incluso a oídos de su antigua compañía en Alemania, que lo contactó para invitarlo como consultor honorario. Joaquín no cambió mucho su vida. Siguió encontrando la paz en el olor a grasa de su taller. Pero ahora, cuando la gente del barrio lo miraba, ya no veían solo al viejo mecánico. Veían a un hombre completo, cuya historia silenciosa finalmente había encontrado su voz. Al final, la reparación más importante que Joaquín Salgado realizó ese día no fue en una máquina compleja, sino en la rota dignidad de un hombre y en el sistema de valores de toda una empresa. El mecánico invisible, con su sabiduría tranquila y sus manos manchadas, le enseñó a un mundo obsesionado con la apariencia que el conocimiento más profundo no siempre lleva un título elegante o se muestra en una pantalla brillante. A veces simplemente se esconde en la memoria, en el silencio y en la voluntad de escuchar atentamente lo que el mundo intenta decirnos, ya sea el susurro de un motor o el de un corazón olvidado.